Racionaliza esta fracción de aquí. Aquí tenemos una fracción que tiene una raíz en el denominador y además hay una resta. Entonces, para racionalizar esto, tenemos que multiplicar numerador y denominador por el conjugado del denominador. Vamos a poner lo que hay y luego ya lo multiplicamos tanto arriba como abajo por el conjugado del denominador. En el denominador hay una resta, entonces el conjugado va a ser estos mismos números pero en una suma. Cambiamos el menos por el más. Arriba también lo tenemos que poner, no os podéis olvidar de esto, para que las fracciones sean equivalentes. Hacemos este cálculo, tenemos una multiplicación y un paréntesis, y dentro del paréntesis hay una suma. Pues podemos hacer este por este más este por este, propiedad distributiva. 8 por 6, que son 48, más 8 por 2, raíz de 3. Partido de suma por diferencia, esto es igual a diferencia de cuadrados. El primer número al cuadrado menos el segundo número, que es 2 raíz de 3, al cuadrado. Vamos a hacer los cálculos. En el numerador nos queda 48 más, hacemos la multiplicación. Recordad que nunca podéis hacer una suma antes que una multiplicación, por eso vamos a hacer esta multiplicación. 8 por 2 son 16 raíz de 3. Esto no se puede sumar. Primero porque aquí no hay ninguna raíz, entonces ya no se podrían sumar. Pero además, aquí hay una multiplicación y aquí hay una suma. Esta multiplicación hay que hacerla primero, ya no podemos hacer nada más. El 48 y el 16 no los podemos sumar, ¿vale? Porque aquí hay una raíz y aquí no hay una raíz. En el denominador nos queda 6 al cuadrado, que son 6 por 6, 36, menos. Aquí tenemos un número, una potencia de exponente 2. Eso quiere decir que hay que elevar todo esto al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado por raíz de 3 al cuadrado. El numerador nos queda como está y en el denominador hacemos las cuentas. 36 menos 2 al cuadrado son 4 por raíz cuadrada de 3 al cuadrado. El cuadrado se va con la raíz y nos queda un 3. El numerador sigue quedando como está y en el denominador nos queda 36 menos 4 por 3, que son 12. Vamos a hacer las cuentas. El denominador de momento lo vamos a dejar así y en el denominador tenemos 36 menos 12. Eso nos da 24. Entonces ahora, fijaos que tenemos 48 aquí, 16 aquí, 24 aquí. Aquí hay una suma, ¿veis? Podemos sacar factor común. Vamos a ver qué factor común podemos sacar. A ver, 48, vamos a ver quién es. 48 entre 2 son 24, entre 2 son 12, entre 2 son 6, entre 2 son 3 y entre 3 es 1. Y 16... entre 2 son 8, entre 2 son 4, entre 2 son 2 y entre 2 es 1. Entonces tenemos que 48 es igual a 2 por 2 por 2 por 2. Vamos a ponerlo aquí. Y por 3. Y 16 es igual a 2 por 2 por 2 y por 2. Entonces, el factor común de estos dos números es 2 por 2 por 2 por 2, porque está en los dos números, ¿veis? 2 por 2 por 2 por 2 es 16. Podemos sacar 16 para fuera de un paréntesis que vamos a poner. Dentro del paréntesis nos va a quedar 3 más raíz de 3. Fijaos que si hacemos 16 por 3 nos da 48. Y que si hacemos 16 por raíz de 3, nos da 16 raíz de 3. Solamente hemos sacado factor común,
porque necesitamos después simplificar con el denominador y tal y como está no podemos hacerlo, porque para simplificar necesitamos tener multiplicaciones. Vamos a ver el 24, lo podemos poner como, vamos a hacerlo aquí, 24 entre 2 es 12, entre 2 es 6, entre 2 es 3, entre 3 es 1. 24 es 2 elevado al cubo por 3. Entonces, vamos a poner 16 como 2 por 2 por 2 y por 2. Y dentro del paréntesis lo dejamos como está. Y 24 lo vamos a poner como 2 por 2 por 2 por 3. 2 por 2 por 2 y por 3. Este 2 se va con este 2. Ahora podemos simplificar porque solamente hay multiplicaciones. Esto todo sería un factor. Esto no lo podemos tocar porque dentro sí que hay sumas, pero es un factor. Y nosotros solo podemos hacer que se vayan factores. ¿Veis? Al final nos queda 2 por 3 más raíz de 3 en el numerador y un 3 en el denominador. Aquí ya tenemos la expresión de arriba racionalizada y simplificada. Racionaliza esta expresión de aquí. Aquí tenemos una fracción que tiene raíces en el numerador y raíces en el denominador. Racionalizar significa sacar las raíces del denominador solo, no del numerador. Entonces vamos a poner aquí esta expresión de nuevo, raíz de 2, partido de raíz de 5, más raíz de 3. Para racionalizar el denominador tenemos que sacar estas raíces y como hay una suma, tenemos que multiplicar numerador y denominador de esta fracción por el conjugado del denominador. Escribimos primero la expresión y ahora vamos a multiplicar los dos términos por el conjugado del denominador. En este caso hay una suma, entonces el conjugado es una resta. Raíz de 5 menos raíz de 3. Y esto lo ponemos tanto en el numerador como en el denominador, en los dos sitios. Hacemos los cálculos. Aquí tenemos que aplicar la propiedad distributiva porque tenemos una multiplicación fuera del paréntesis y una resta dentro. Entonces hacemos este por este menos este por este. Raíz de 2 por raíz de 5 menos raíz de 2 por raíz de 3. Partido de, y aquí tenemos una suma por una diferencia, y esto es una diferencia de cuadrados. El primer número al cuadrado menos el segundo número al cuadrado. Raíz de 2 por raíz de 5, aquí tenemos dos raíces que se están multiplicando y tienen el mismo índice, son las dos cuadradas. Entonces multiplicamos los radicandos. Menos, y aquí tenemos el mismo caso, dos raíces que se están multiplicando, multiplicamos los radicandos dentro de la misma raíz. Y en el denominador nos queda el cuadrado de una raíz cuadrada, se anulan en los dos casos, 5 menos 3. Raíz cuadrada de 2 por 5, que son 10, menos raíz cuadrada de 2 por 3, que son 6, partido de 5 menos 3, que son 2. Y aquí ya tenemos esta fracción de aquí racionalizada, es decir, sin raíces en el denominador. Racionaliza esta fracción de aquí. Vamos a escribirla. Tenemos raíz de 2 en el numerador y en el denominador tenemos raíces y además tenemos una resta. ¿Cómo se racionalizan las fracciones que tienen restas en el denominador? Bueno, pues multiplicamos el numerador y también el denominador de esa fracción por la expresión conjugada del denominador. Aquí tenemos una resta, entonces la expresión conjugada es una suma. Ponemos los mismos números, pero esta vez sumándose. Y esto lo ponemos en el denominador y también en el numerador. Hacemos los cálculos. Raíz de 2 por raíz de 3 más raíz de 2 por raíz de 2. Partido de,
Aquí tenemos una suma por una diferencia de los mismos números, entonces el primer número al cuadrado menos el segundo número, que es raíz de 2, al cuadrado, una diferencia de cuadrados. Raíz de 2 por raíz de 3 es lo mismo que raíz de 2 por 3, más raíz de 2 por raíz de 2, esto es lo mismo que raíz de 2 al cuadrado. Y en el denominador, 3 menos 2. Esto nos da raíz de 2 por 3, que es 6, más este cuadrado se va con esta raíz, 2, partido de 3 menos 2, que es 1. Entonces, aquí tenemos ya el resultado de racionalizar esta expresión. Racionaliza esta expresión de aquí. Es una fracción que tiene 4 en el numerador y en el denominador tiene 2 raíces que se están restando. Tenemos una resta. Para racionalizar esto, multiplicamos numerador y denominador por el conjugado del denominador. En el denominador tenemos una resta, entonces su conjugado van a ser los mismos números, pero en una suma, en lugar de en una resta. Esto lo hacemos también en el numerador, para que la fracción sea equivalente, y hacemos los cálculos. Aplicamos la propiedad distributiva en el numerador, 4 por raíz de 6, más 4 por raíz de 2. Y en el denominador tenemos una suma por una diferencia de cuadrados. Raíz de 6 al cuadrado menos raíz de 2 al cuadrado. El numerador aquí lo dejamos como está porque no podemos hacer más. 4 raíz de 6 más 4 raíz de 2. Y en el denominador, este cuadrado se va con esta raíz, este cuadrado se va con esta raíz y nos quedan 6 menos 2, que son 4. Aquí, al final, nos conviene sacar factor común, 4, que es la expresión que teníamos al principio. Sacamos el 4, que es un factor común, para afuera, y dentro dejamos todo lo demás. Raíz de 6 más raíz de 2, partido de 4. Esto lo estamos haciendo para simplificar este 4 con este 4. Y al final nos queda raíz de 6 más raíz de 2. Aquí tenemos la expresión racionalizada de esta expresión. Racionaliza esta expresión de aquí, esta fracción. Tenemos raíz de 3 más raíz de 2 en el numerador y raíz de 3 menos raíz de 2 en el denominador. Como hay una resta en el denominador, multiplicamos tanto el numerador como el denominador por el conjugado del denominador. Vamos a hacerlo. Ponemos lo que hay primero y ahora multiplicamos los dos términos por el conjugado de esto. Como aquí hay una resta, el conjugado es una suma. Raíz de 3 más raíz de 2. Y en el numerador también. Hacemos los cálculos. Fijaos que en el numerador tenemos una multiplicación de un número por sí mismo. Entonces esto podemos ponerlo como raíz de 3 más raíz de 2 al cuadrado. Partido de... Y aquí tenemos una suma por una diferencia de los mismos números. Entonces es el primer número al cuadrado menos el segundo número al cuadrado. Esta expresión, de momento, la vamos a dejar así, no la vamos a desarrollar, pero que sepáis que no podéis hacer el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Esto ya lo veremos en otra lección. Pero esto no podéis elevar el primero al cuadrado y el segundo al cuadrado. Es mejor que lo dejéis de momento así, que es lo que vamos a hacer. Esto más adelante ya explicaremos cómo se hace. Lo dejamos así. Y en el denominador, el cuadrado se va con la raíz en los dos casos y nos queda 3 menos 2, que es 1. Entonces al final nos queda raíz de 3 más raíz de 2, todo ello al cuadrado. Tenemos aquí esta fracción de aquí racionalizada, sin raíces en el denominador. Y vamos ya con el último ejercicio de esta clase y tenemos que racionalizar esta expresión de aquí, esta fracción. Raíz de 6 más raíz de 3, partido de raíz de 6 menos raíz de 3.
Como tenemos una resta en el denominador, tenemos que multiplicar tanto numerador como denominador por el conjugado del denominador. Vamos a poner primero la fracción que tenemos y ahora multiplicamos los dos términos por el conjugado, que son estos dos números, pero en lugar de restándose, los tenemos que poner sumándose. Muy bien, en el numerador nos queda un número multiplicado por sí mismo 2 veces. Entonces, eso es el cuadrado de ese número. Ese número es raíz de 6 más raíz de 3. Partido de, y aquí tenemos una suma por una diferencia, es decir, una diferencia de cuadrados. El primer número al cuadrado menos el segundo número al cuadrado. Esto de momento no lo vamos a desarrollar. Recordad que esto no lo podéis poner como el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo. Esto no se hace así. Vamos a dejarlo como está y aprenderemos a hacerlo en otra clase. Y después en el denominador, este cuadrado se va con esta raíz, este cuadrado se va con esta raíz. Y nos queda 6 menos 3, que son 3. Y con esto ya hemos racionalizado la expresión que teníamos al principio. Ya no tenemos ninguna raíz en el denominador.